Son días difíciles en la Argentina, días en que todos estamos esperando que va a pasar algo malo y va pasando en cuotas. Nuestra única duda es si esas cuotas en algún momento van a transformarse en algo más importante, en una crisis, ya en un shock, como hemos tenido tantas a lo largo de las últimas décadas, o vamos a continuar en este descenso, en esta medianía, un país que hace 10 años que no crece, pero que ahora en estas últimas semanas está agudizando esos problemas. Se manifiesta en ese termómetro que tenemos los argentinos, que es el dólar blue, que ha subido mucho en las últimas semanas. No sé a qué valor cerró hoy, poco importa la diferencia entre un día y otro, pero a lo largo me dicen que 2.38, a lo largo de las últimas semanas ha subido considerablemente. Claro, no es el tipo de cambio al que se realizan las importaciones y las exportaciones, y por lo tanto los gobiernos suelen decir de la boca para afuera que no tiene mayor importancia, pero todos sabemos que la tiene, y que cuando la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, blue o negro, es muy alta, eso inevitablemente trae problemas y se refleja en la economía, y cómo se está reflejando, entre otras cosas, en una altísima inflación, en un aumento del riesgo país, en una baja de los bonos, en fin, estamos en una situación compleja, con un gobierno que pareciera desentenderse de esos problemas y trata de llevar la agenda hacia otros tópicos que, digamos, no son escasamente de interés para el común de la gente y para los intereses de los argentinos. Para hablar de este y otros temas, estamos en comunicación con el diputado nacional Fabio Quetlas, por la Unión Cívica Radical, por la provincia de Buenos Aires. Fabio, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente. Un gusto hablar con vos, Osvaldo. Gracias, igualmente. Mi primera pregunta sería, digamos, ya que te tenemos y que sos no solo diputado, sino una persona de una vasta formación y de notable interés en las cuestiones públicas desde tu juventud, ¿cómo ves este panorama tan complejo que estamos viviendo? Bueno, la Argentina efectivamente, como vos lo venías relatando, está en una situación compleja que tiene algunos signos de continuidad con complejidades preexistentes, digamos, y algunas características particularmente propias, digamos, de este momento, ¿no? Una es la sensación creciente en la población de que efectivamente el Poder Ejecutivo no reuniría los atributos de capacidad para administrar esta complejidad, y ese es el principal problema. O sea, la pérdida de confianza en el presidente de parte de una enorme mayoría de la población agrava todos los demás indicadores que vamos a señalar. La segunda cuestión, que también es de naturaleza política, antes de ir a la economía, es efectivamente la idea de que la interna en el frente gobernante paraliza la administración. Esta idea de, como todo el que ha pasado alguna vez por algún cargo en el Estado sabe que es un inmenso aparato que todos los días produce resoluciones, disposiciones, etcétera, que pueden ser insignificantes en términos generales, pero que para un sector económico, para un área, para una especificidad, para una persona, para un trámite, para una cuestión, constituyen elementos esenciales de su desenvolvimiento. Y la parálisis de la administración, sobre todo en un país donde la administración significa el 40% del Producto Bruto, significa una situación de desasosiego respecto a los terceros, a los administrados, de incertidumbre, de elementos que agravan lo central. ¿Qué es lo central? Lo central es que la Argentina enfrenta en la pospandemia la realidad del agotamiento de un modelo económico. Y lo podemos decir sin temor a equivocarnos, porque si con estos precios internacionales de los productos de exportación que tiene Argentina, después de haber reestructurado la deuda privada y de tener un acuerdo con el Fondo Monetario, la reacción de los agentes económicos la que es,
esto tiene que ver con que hay un agotamiento estructural de este modelo económico. Este modelo económico hunde la inversión, desalienta la creatividad, etcétera, las posibilidades de generar activos económicos, y la sociedad argentina aparentemente no estaría dispuesto a darle un crédito adicional a este tipo de modelos, ¿no? Entonces ahora enfrentamos todos los problemas del agotamiento sistémico, que es la pregunta de cómo se sale estructuralmente de un modelo de esta naturaleza a otra. ¿Cómo lo describirías, Fabio? ¿Cómo lo describirías a este modelo? Ya, es un modelo estadocéntrico en términos de volumen de participación estatal, arbitrario, porque hay modelos con centralidad estatal donde la calidad de la burocracia pública da una cierta garantía de no arbitrariedad. En el caso argentino es un modelo arbitrario en la forma de tomar decisiones, mercado internista en términos de tratar de aprovechar siempre los recursos disponibles para empujar a la economía desde la demanda, que es un modelo vinculado a ese tipo de construcción política, y por supuesto todo eso produce como resultado que las inversiones de más largo plazo se te hundan, y bueno, y tratan de artificialmente generar una sensación de salario más alto, ya sea subsidiando actividades críticas como pueden ser los servicios públicos o atrasando el tipo de cambio, y eso a veces las condiciones internacionales, etcétera, posibilitan por algún tiempo, como fue en el ciclo 2003-2008, posibilitan llevar adelante ese modelo y no muestra aparentemente sus inconsistencias, pero a la larga un modelo que tiene ese nivel de arbitrariedad y que tiene y que necesita de la exacción en ciertos sectores económicos para poder ejercer su distribucionismo, está condenado a llegar a momentos como un verdadero pantano económico, aunque los precios internacionales del trigo estén volando, etcétera, y que el gobierno ha disfrutado de una condición que muchos me van a criticar cuando lo diga, de tener una oposición que se ha mantenido firme en sus planteos, pero que no conspira contra los resultados del gobierno. O sea, nosotros no somos una oposición que representamos a nuestros votantes sin intentar que al gobierno le vaya mal, digamos. Al contrario, ¿no? Fabio, te diría, por ejemplo, con el tema de la deuda con el fondo, tuvo, me parece, una actitud muy responsable que le valió muchas críticas. Es decir, pagó un costo político que no quiso pagar parte del oficialismo. Muy claro, pero esto tiene que ver con que nosotros somos opositores al oficialismo, no al país, claro, digamos, ¿no? Eso a veces hay que... Yo decía, bueno, si una situación de default con el fondo, que sería una situación inédita en la historia económica, también lo complican a los ahorristas que nos votan, al pequeño productor agropecuario que nos vota, al comerciante, al profesional, y decía, yo acompaño una normalización de las relaciones financieras de Argentina con el mundo, no solo en beneficio del gobierno, ni mucho menos, sino sobre todo en beneficio del país, de las personas que nos votan, de las personas que necesitan que Argentina se mantenga bajo ciertos estándares de previsibilidad económica. Entonces, este modelo está agotado. Ahora, es importante en relación a la sociedad argentina dar el mensaje de que una transición hacia un modelo económico basado en la inversión, en la creatividad de los argentinos, en un nivel de integración a la economía global más intenso, en el aprovechamiento inteligente de nuestros recursos naturales, etcétera, requiere de un montón de adaptaciones que no son instantáneas y que muchas de ellas son sacrificadas. Algunas son relativamente simples porque puede ser un cambio normativo, un cambio de política exterior, etcétera, pero muchas de ellas implican un esfuerzo muy grande que para poder hacerlo, que yo creo que hay que hacerlo, que no hay forma de evitarlo, lo que hay que ponerle ese esfuerzo es un sentido. Entonces, creo que la transformación argentina requiere de un sentido, y ese sentido es claramente político, ¿no? Es darle a la política una perspectiva trascendente. Hacemos esto porque creemos que esto es lo mejor para la convivencia, para nuestros hijos, para poder disfrutar de una cierta prosperidad que nos permita ser un país más justo, un país de oportunidades nuevamente. Ahora, entonces me parece que... Sí, un desafío importante porque a medida que se tienen que gobernar,
y hay que tomar decisiones cuyos frutos no se ven inmediatamente, y ya llegan poco después las nuevas elecciones de medio término. Entonces nunca faltan los que dicen, bueno, ahora no podemos, posterguémoslo porque si no perdemos alguna mayoría legislativa. En fin, esto requeriría Acá el dilema lo está planteando. ¿Cómo? El dilema lo estás planteando con claridad vos. El dilema es entre procrastinar, seguir procrastinando, o sea, evitar los conflictos de volumen o enfrentarlos. Yo soy de los que cree que el futuro liderazgo político es de quien enfrente los problemas, no quien los dilate. Y creo que hay que decirlo, y creo que primero hay que producir un shock transformador y luego buscar el consenso ultramayoritario. Sobre todo porque creo que muchos aliados del cambio son aliados que se van a ir construyendo en el camino. En la medida en que porque este tema de enfrentar los conflictos a veces apichona, ¿no?, al político, decir, pero yo siempre digo, hay muchos casos, que cuando vos enfrentás con claridad de visión y tenacidad un conflicto, y se resuelve, como siempre se ponen los ejemplos de Reagan con los controladores aéreos, o Thatcher con los mineros, etcétera. Se suponía que tanto Thatcher como Reagan tenían una lista de 30 conflictos por delante. Cuando 2 o 3 conflictos se resolvieron en el mismo sentido, los otros 27 conflictos no existieron más, porque el mensaje quedó claro. Entonces acá hay que instalar con claridad un mensaje de transformación con, como vuelvo a decir, con sentido humanista. Precisamos refederalizar. Hay un montón de actividades económicas en la Argentina que no se despliegan porque se ha instalado una cultura de la cancelación económica, ya sea con la minería, con el salmón en el sur, con la industria forestal en el noreste, en el litoral, etcétera. Hay que pensar. Ahora, que la actividad eso, Fabio, económica requiere, me gusta mucho que vos lo digas de manera tan clara, ¿no? Porque requiere decisión y requiere cierto coraje en el discurso, porque lo que vos estás diciendo no es común que lo digan los políticos de la oposición. Temen tocar ciertos temas que son políticamente incorrectos. Hay que decir con claridad que en nuestras provincias del noreste, en los últimos 20 años hubo 25.000 millones de dólares de inversiones forestales entre Uruguay, Paraguay y Brasil, de inversión externa, ¿no? Y llegó 0 a la Argentina, 0. Solo si hubiéramos recibido el 20% de esos 5.000 millones de dólares, hoy Corrientes, Entre Ríos, Misiones serían otras provincias. Nosotros le impedimos la industria salmonera en Tierra del Fuego, una provincia que está subsidiada en un montón de cadenas de valor por parte del país, que era como para decir, si ustedes tienen una actividad económica que tiene un asiento local ineludible, con la posibilidad de generar empleos, etcétera, y no lo aceptan, la verdad que deberíamos repensarlo del subsidio, porque así no camina, digamos, ¿no? Lógico. Sí. De una salmonera de las cuales hay 160 en Chile. Alguien me dice, sí, hay cuestionamientos. Hay un montón de actividades que tienen. La navegación aerocomercial tiene cuestionamiento y los aviones no paran de despegar, digamos, porque el sino de la época no es impedir la actividad económica, sino asumir el desafío de cómo reconvertimos nuestra actividad económica, hacerla compatible con nuestro desarrollo económico, social, ambiental, etcétera. Entonces, ahí hay un tema, y me parece que sí, efectivamente, se necesita el liderazgo político, pero se necesita sobre todo, porque se ve el liderazgo en esa cosa decidida, determinada, pero también se necesita explicar. 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 Entonces, no hay que decir, la forestación o las pasteras no tienen riesgo. No, hay que decir, obviamente que hay riesgo, obviamente que hay que monitorear, obviamente que hay que crear organismos de control con alto grado profesional, obviamente que hay que preferir el nivel más sofisticado en términos tecnológicos para la Argentina, porque no queremos ser el vertedero del mundo, por supuesto. Lo mismo, esa misma discusión darla con la minería o con todo. Bueno, lo que quiero decir es, pero el dilema es el que planteaste vos, Osvaldo. Sí. La política... Enfrentar los conflictos o procrastinar los conflictos. Claro. Yo creo que llegó el momento de enfrentar, entre otras cosas, porque la sociedad argentina, por malos motivos, porque se empobreció, está entrando en un nivel de aceptar una conversación de otro tono en relación a nuestras posibilidades. Sí, que ojalá se canalice por las vías
democráticas, liberales y republicanas que propone, por ejemplo, Juntos por el Por Cambio, supuesto, y no por otros canales. Por supuesto, espérate, porque nadie va a invertir en un país convulso para que pongamos el ejemplo de la minería, para que nuestra minoría prospere, etcétera, se precisa antes que nada, antes que la rentabilidad, que nada, que haya un marco institucional. Imagínate que entre el estudio de una reserva minera y el desarrollo de un proyecto y que salga el primer kilo de mineral, a veces pasan 12 años, 15 años, 8 años. No, y precisamos que los frutos, digamos, de esa resignificación económica se distribuyan con la mayor equidad posible. Pero lo que no va a pasar es que Argentina no va a prosperar evitando los conflictos o cantando una cantinera vieja o repitiendo esa repitencia. Se escapan los precios, hago un control de precios cuando es el número 35 en los últimos 100 años. O sea, uno de las demostraciones de que este modelo está agotado es que si uno compara este kirchnerismo con el primer kirchnerismo, la falta de creatividad. En el primer kirchnerismo se tomaban decisiones que a mí no me gustaban, pero tengo que reconocer de que había un derroche de creatividad en términos de construcción de públicos políticos, lenguaje, estéticas, etcétera. Yo era opositor, pero sé reconocer que esa iniciativa, digamos, produjo efectos muy profundos en la sociedad argentina. Este kirchnerismo muestra también como signo de agotamiento una falta de creatividad absoluta frente a la crisis que solo vive Argentina, digamos, porque los países del área, después de la pospandemia y con guerra, están creciendo. Uruguay está creciendo, Brasil está creciendo, Chile en su situación de inestabilidad está creciendo, están aprovechando los buenos precios de los commodities todos, etcétera, y nosotros estamos en este minué de agotamiento que el gobierno no se quiere anoticiar de que está gestionando un auto que no va ni para atrás ni para adelante, a los gritos entre piloto y copiloto, con la población de testigos y con niveles de paciencia muy por debajo. Y para colmo, el presidente va al G7 a darle lecciones sobre capitalismo y sobre cómo deben enfrentar la pobreza las principales potencias del mundo, ¿no? Parece cómico. Bueno, esa pulsión del presidente, esa que le dio durante algunas semanas alguna popularidad en la pandemia con las filminas, etcétera, le quedó el tic de creer que es gracioso expresarse en todos los lugares sobre todos los temas de manera no preparada. Yo creo que esto es muy grave porque en la historia contemporánea argentina los momentos, digamos, de pérdida de prestigio de la figura presidencial están asociados a traumas muy severos, ¿no? Entonces, porque esa es la enorme desventaja de ser tan presidencialista como somos. Pero creo que hay que introducir en la sociedad este factor de revalorización del marco institucional para el contexto postpopulista que hay que construir. ¿Cómo lo ves a Juntos por el Cambio? ¿Cómo se prepara para este nuevo desafío? ¿Cómo debería prepararse? Bueno, está el trabajo de las 4 fundaciones en el que yo estoy trabajando en la coordinación de los 12 equipos por temas para un programa de mínimo a nivel nacional, que es una cosa que en el 2015 no tuvimos, pero a mí me parece que ese es un aspecto, ¿no? Es el aspecto de la letra, digamos. Junto por el Cambio lo que tiene que preparar más allá de la letra es el carácter del gobierno, ¿no? Porque para un gobierno como el que yo planteo, que es un gobierno que cuando digo enfrenta conflictos, digo enfrenta situaciones controversiales, no necesariamente se traducen en un conflicto, porque no hay que construir conflictos donde no hay. La Argentina también no es que solo precisa destratar nudos, sino que también desarrollar planes, digamos, ¿no? Y yo creo que en términos de carácter, si vos me preguntás a mí, yo haría un gobierno donde hay un núcleo de funcionarios relativamente corto para lo que es la estructura del Estado argentino, del orden de 30, 40 funcionarios, donde se concentra la decisión, donde la visión del gobierno tiene que ser muy estrictamente compartido en ese grupo, digamos, ¿no? O sea, si el gobierno va a hacer un programa de inserción a la economía global fuerte, y esto significa muchas cosas, desde misiones comerciales, cambio de nuestro régimen fiscal, cambio de nuestro sistema educativo, incorporando más bilingüismo, trilingüismo, miles de cosas, eso no puede ser la materia del canciller, eso es el último
del gobierno tiene que entender que ese es un programa en el que estamos insertados como programa. Entonces, ese nivel de disciplina política que va a ser muy necesario, ¿no? Es mejor tener un programa menos ambicioso en materia de reformas, pero que haya un equipo muy disciplinado en el sostenimiento del mismo, que tener un programa súper ambicioso y el equipo sea una comparsa, digamos, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que se precisa disciplina política, no para que no haya debate, sino porque precisamos una determinación estratégica. Una orientación clara, lógicamente. Acá te saluda Jorge Enrique, Fabio. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Venía de una reunión del Colegio Público de Abogados con Gil Lavedra y con otros amigos y no quería llegar tarde para hablar contigo. Sé que algunos temas los han abordado, volviste a tus podcasts tan ricos, por cierto, que envías todas las semanas y que uno, la verdad que son muy medulosos, por cierto. La pregunta que te quería hacer, siendo como... decíamos en más de una oportunidad con Osvaldo Pérez San Martino, uno de los diputados más lúcidos con los que yo trabajé en la Cámara, no es en demérito de nadie, pero simplemente tu contracción al trabajo y tu claridad de conceptos así ameritan el calificativo que te estoy dando. Te quería preguntar, escribiste hace poco un artículo sobre las reglas claras que tendría que tener Juntos por el Cambio, esbozaste ya algo, pero me gustaría que viendo a ver cómo se puede institucionalizar como una suerte de mesa. Yo creo que hay tres pilares de cara al futuro, que siempre lo digo, ¿no? Unidad, todo el mundo parece que lo digo, ¿no? Unidad que le da a nuestros votantes, sobre todo, le tenemos que dar una tranquilidad, ¿no? O sea, la unidad tiene un sentido estratégico, no es solo para estar juntos, ¿no? Yo me imagino que si uno es un inversor de porte, tiene que estar seguro que Juntos por el Cambio es una decisión estructural del espacio republicano de Argentina, no es hoy sí, mañana no, pasado más o menos, es como la concertación en Chile, digamos, esto es un tiro largo de los próximos 20 años, unidad. Para mantener esa unidad se precisa el segundo requisito, que son reglas. Reglas es, ¿cómo se incorpora una tercera fuerza, una cuarta, quinta fuerza? Precisamos el acuerdo mayoritario, 4/5 partes, 2/3, valen los votos de todas las fuerzas políticas, valen 1. Tiene que haber una regla, tiene que haber un pequeño protocolo, 2 carillitas, etcétera, que tiene que definir cómo se incorpora, cómo se hace una alianza. Cómo se hace una alianza nacional, cómo se hace una alianza en cada una de las provincias, que quizá podemos ser más laxos en las provincias y más rigurosos en el nivel nacional. Bueno, eso es una conversación interesante. Unidad, reglas. Las reglas son muy importantes porque vamos a ir a competir y tenemos que tener claro, cuando se compite hay algunos que ganan y otros que pierden, y al otro día seguimos teniendo el deber de transformar la Argentina y de hacerla un país más justo, de hacerla un país mejor. Por lo tanto, después de que haya ganadores y perdedores, tiene que haber argentinos trabajando en este espacio republicano para reconfigurar el país. Por lo tanto, precisamos unidad, reglas, y la tercera pata, que yo la digo y parece muy vaporosa, pero quiero explicarla, y la incorporación de una nueva semántica asociada a la transformación argentina. O sea, Argentina está enferma de coyunturalismo y por lo tanto esa pérdida de capacidad de ver alternativas es parte de nuestra ansiedad y de nuestra angustia, ¿no? La Argentina tiene muchas alternativas. Yo, por ejemplo, para mí es un proyecto central para la Argentina y para el próximo gobierno la refederalización del país a través de 200 ciudades intermedias que crezcan al doble del nivel nacional, impulsadas por la bioeconomía, etcétera. Entonces, pero alguien se dice, pero eso, ¿qué es en el medio que tenemos la inflación que se desboca? Si la Argentina no logra construir una utopía, no va a salir del presente absoluto. O sea, es al revés, de esta coyuntura agobiante salimos porque nos trazamos un horizonte y tenemos a dónde remar. La gente no puede remar sin horizonte. El esfuerzo tiene que tener un sentido, y el sentido tiene que ser construido desde una semántica innovadora, creativa, contenedora y con sentido contemporáneo. Entonces acá hay que salir un poco del piripipí de todos los días y poder unir al republicanismo que nos constituye como fuerza política un mensaje material, porque si no es un republicanismo vacuo. Nosotros, nadie va a acompañar a un republicanismo vacuo. El republicanismo del sentido es, bueno, recuperar la institucionalidad económica, por supuesto, la moneda, la regla de juego, la división de poder, etcétera,
¿Y en mi vida cotidiana qué? Bueno, en tu vida cotidiana es este paquete de reformas sociales, este paquete de reformas laborales que van a permitir que tu hijo tenga trabajo, que vos tengas más, si sos ahorrista, no vivas con el Jesús en la boca, etcétera, y tenemos que eso darle un sentido muy, muy vinculado a nuestra mayoría social, porque digamos todo, ¿no? Mientras hay una mayoría social hoy en la Argentina que está dispuesta a votar a Juntos por el Cambio, y que nosotros, eso es más responsabilidad, lo tenemos que honrar. Ahí, Fabio, un poco recapitulando lo que decíamos hace un rato, tal vez hay un desafío que en principio parece contradictorio, pero que es necesario conciliar. Por un lado, sumar lo más posible, porque necesitamos una coalición que tenga las mayorías legislativas, por ejemplo, más amplias. Pero en lograr ese objetivo, a veces el discurso se va licuando, se pierde foco, se pierde énfasis. Como vos decís, estamos en una situación en la que necesitamos un mensaje muy claro y muy rotundo. O sea que hay que conciliar esas dos posturas. Bueno, viste que el precio de la ampliación son las concesiones, y el resultado de las concesiones son estas. Entonces, por eso también hay que a veces escribir y decir, mira, estas 4 cosas, estas 6 cosas, estas 8 cosas, si vos me preguntás a mí, hay un paquete de reformas que están muy vinculadas a la coyuntura, que son las más duras, digamos, porque todo el mundo va a estar de acuerdo con refederalizar el país. Pero hay que decir, mira, la refederalización del país requiere una reforma laboral que implica que tenemos que hablar con la CTA, con la CGT, porque en la Argentina los desalientos a la contratación laboral son muy altos, y la Argentina no se puede quedar sin empleo. No hay posibilidad de construir una Argentina equitativa socialmente con un desaliento al empleo formal de la naturaleza que Argentina tiene. Entonces eso tiene... Yo no estoy tan seguro que tengamos que sumar y sumar y sumar. Me parece que ese ejercicio de sumar y sumar, que tiene que ver a veces más con los miedos de los líderes, con la sobrerepresentación que le damos a ciertos fenómenos mediáticos, a una cuestión... Yo no tengo nada contra el oportunismo, porque cualquiera que es futbolero sabe que un número 9 oportunista siempre vale la pena, pero un número 9 oportunista para ser bueno tiene... Preguntale a Osvaldo, es hincha Independiente, así que imagínate cómo lo pero la verdad, para que el 9 oportunista haga goles, hace falta equipo, hace falta entrenamiento, hace falta disciplina, etcétera, y en el margen el oportunismo del 9. Si vamos a depender solo del oportunismo del 9, estamos mal. Entonces, el gran tema es que nosotros tenemos que empezar la tarea desde abajo. La tarea de abajo es garantizar la unidad, construir un marco de reglas sencillo, pero que quede claro. Y bueno, y los 4 o 5 que tienen aspiraciones presidenciales, o que tengan aspiraciones en la provincia de Buenos Aires, es una espalda con espalda en el marco de un programa de reformas en lo que la sociedad argentina, acá vamos al pacto explícito. Nosotros no puede haber ambigüedad en relación de que el que vota por Juntos por el Cambio vota un cambio, y nosotros tenemos que honrar ese voto. Hablaste de unidad, me parecieron impecables los 3 pilares: unidad, reglas, y el tercero, incorporación de una nueva semántica innovadora y contemporánea. Me encantó. Cuando vos hablás de esto de las 200 ciudades, yo lo vengo preconizando hace rato y me lleva necesariamente a la oportunidad perdida que tuvimos con esta consagración de un nuevo federalismo, cuando Alfonsín nos hablaba al sur, al mar y al frío, con el traslado de la capital a Viedma y Carmen de Patagones. Qué oportunidad que perdimos, ¿no es cierto, Fabio? Bueno, vos sabés que yo soy conozco el tema, los traslados de la capital, las experiencias mayoritarias no son positivas, porque no se reconfigura el territorio solo desde el voluntarismo estatal, digamos, pero sí que ahora hay condiciones que no había en ese momento. Voy a dar 2 rápidas. Una es el teletrabajo, digamos, ¿no? El teletrabajo el teletrabajador puede ser un migrante con ingresos. Seguro. Le permite a un chico que está ganando 700, 800 dólares hoy en Almagro o en Caballito y viviendo modestamente, vivir muy bien en San Pedro, digamos, ¿no? Y vender su departamento de 60 o 70 mil dólares en Almagro y comprarse una linda casa con fondo en Varadero o en Chascomús o lo que fuera. Ese dato es un dato porque está reconfigurando la demografía en el mundo,
y Argentina duerme como en tantas otras cosas, y que Argentina podría ser atractor de teletrabajadores extranjeros inclusive, digamos, ¿no? Por la calidad de sus ciudades, la condición receptiva, por miles de cosas. Y el otro tema es la bioeconomía. El mundo, después de la pandemia, va a un mundo de comercio internacional de alimentos trazables. En la próxima década no se van a transar más alimentos que no tengan trazabilidad. Y eso significa más valor agregado a toda la industria alimentaria. Argentina tiene tradición, tiene empresas, relaciones comerciales, profesionales, universidades, laboratorios, etcétera. Bueno, pero estas dos cosas, que son dos de varias, necesitan un programa de reconfiguración territorial. Yo estoy muy, muy comprometido con este tema, porque creo que es, como lo vengo diciendo, ¿no? Así como Sarmiento llamó a los 100 Chivilcoy, yo llamo a los 200, porque ahora pensamos 200 en vez de 100, los 200 Tandiles, ¿no? Y me encantaría, bueno, yo lo vengo hablando con los líderes de Juntos por el Cambio y encuentro receptividad. Hay que generar un programa de desarrollo territorial que, por otra parte, sería la gran salvación de nuestras áreas metropolitanas, porque nosotros somos 14 millones en el AMBA, y deberíamos aspirar a que en el 2040 no ser 17 millones, sino ser 12, ¿no? Y esa pérdida de presión demográfica sobre las áreas metropolitanas le permitiría planificarse mejor, etcétera. Bueno, nada, es un pensamiento estratégico, hay que transformarlo en programa de gobierno. No, sobre todo en un país de dimensiones continentales como el nuestro, octava extensión territorial, claro, en el planeta. Querido Fabio, ha sido un gusto volvernos a reencontrar en el aire, después de algunos meses que no nos veíamos, desde diciembre creo, y es un gusto siempre contar contigo y saber que estás defendiendo los valores que compartimos en la Cámara de Diputados. Un fuerte abrazo, querido. Un fuerte abrazo, Jorge, un fuerte abrazo, Osvaldo, el gusto ha sido mío. Gracias, igualmente.